Sin pelos, con Luis Ramírez Vaqueiro e Iván Calderón Flores. ¡No! Imagínate que ahorita estuviéramos produciendo el gas que requiere el país y no estuviéramos hablando de importarlo de Estados Unidos. Seríamos soberanos, tomaríamos nosotros nuestras decisiones. El año pasado no nos hubieran cancelado el suministro de gas, los de Houston, porque tendríamos gas en nuestro país. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no hemos invertido en sacarlo. ¿Y por qué no hemos invertido en sacarlo? Por dos cosas. Una, porque Pemex no tiene capital para poderlo hacer. Y dos, porque el gobierno canceló a los privados que sí pusieron capital para poderlo sacar. Y como el mercado se subió, va a venir el gas bien caro y dentro de 2 o 3 meses tendremos incrementos en las tarifas de energía eléctrica forzosamente, porque si no, tendría que pagarse con subsidio del gobierno. Y al gobierno ya no le alcanza el dinero para estar subsidiando. No, pues sí. Y menos ahora que lo que dices tú ahorita, que las gasolinas dejaron de cobrar el impuesto especial sobre producción y servicio. Nosotros teníamos la gasolina a 18 pesos cuando el litro realmente costaba 10 o 11. Había 7 de impuesto. Hoy el litro ya está 21. Por el precio del petróleo subió. Ya no cobran impuesto. Entonces están perdiendo 25 mil millones de pesos cada mes porque no cobran el impuesto a las gasolinas. ¿Qué pasó, mi querido Iván? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. ¿Dónde andas? Muy buenos días, o tardes, noches. Pues, tardes, noches. Lo que sea, cuando vean aquí no cuenta. Cuando vean esta transmisión, este video podcast, este podcast. Muy bien, amigo. Muy bien, muy a gusto con el invitado que tenemos hoy. Yo creo que vamos a echar una muy buena plática sobre unos temas muy importantes que le interesan a la ciudadanía, no tan solo las y los veracruzanos, sino yo creo que a todo el país en general, porque nos están vendiendo espejos, nos están vendiendo cosas que no son, y creo que pues se quieren pasar de inteligentes y abusan en su viveza, Luis. No sé si vas a presentar al invitado. Claro, vamos dando paso, si te parece, a nuestro invitado. Primero que nada, agradeciéndole a ustedes su preferencia, invitando a que le den pues like y que le den suscribirse. Y ese día hemos decidido, hemos platicado con un panista, expanista, fundador, miembro del partido en Veracruz, hoy ya alejado un poco de Acción Nacional, pero identificado con los ideales que tenía Acción Nacional en su momento. Fue candidato en su momento al gobierno de Veracruz, ha sido senador por Veracruz, ha sido responsable de los directivos más importantes dentro de la estructura organizacional de la Paraestatal Petróleos Mexicanos. Hablamos de uno de los empresarios los más importantes del estado de Veracruz, en el centro del estado, específicamente en la región de Córdoba y en otros lugares. Y yo le agradezco a Juan Buenotorio, amigo de este equipo de producción, pues el que nos permita platicar con él este día. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien, Luis, aquí con el gusto de saludarte y pues muy dispuesto a conversar con ustedes en este programa. Muy amables y muchas gracias por la invitación. Oye, pues Iván, si te parece, platicar un poquito del tema inmediato que sería lo que se está discutiendo a nivel nacional, que tiene que ver con la reforma energética y sobre todo pues con la experiencia que tiene Juan en la materia. No sé tú, Iván, cómo lo veas, pero tú ya lo decías, espejitos nos están vendiendo, nos prometen que la energía eléctrica va a bajar, que la gasolina iba a bajar, que todo es posible gracias a la buena voluntad del presidente de la República y a sus allegados, pero cuando tú vas a la gasolinera o cuando te llega el recibo de la energía eléctrica a tu casa, pues la luz está más cara y la gasolina está pues fuera de control, los precios, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves, mi querido Iván? ¿Cómo lo ves, Juan? Está como nosotros, cada vez más cara, mira, más cara. Mucha frente. No, es increíble, no sé qué opine el amigo Juan Bueno, pero es increíble
tan solo la gasolina es algo donde no pueden, no se puede ocultar, aunque ellos quieran minimizar el tema del impuesto, el tema de la regulación del gasto de la gasolina. Tú vas a la gasolinera a llenar el tanque y cada vez es más cara el tema del pago de ese servicio, y la energía eléctrica ni se diga. Ahora, uno pudo haber creído que el PRI hace unos días se iba a vender, como regularmente lo hacen los priistas allá en el Congreso Federal, y dijeron que no van. Y yo no sé, o quisiéramos saber la opinión de una persona que conoce sobre este tema, si es realmente que va a funcionar el tipo de la reforma eléctrica del 2022, si funciona o si no funciona, o si nada más es pura jalada como ha hecho la 4T. Bueno, pues mira, para entrar en materia, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y efectivamente yo fui parte del equipo de trabajo que construyó y que elaboró la reforma energética en aquel tiempo, en 2013 la constitucional y en 2014 las veintitantas leyes que involucraron toda la reforma energética. Y entre ellas está la ley de la industria eléctrica, que es la que están queriendo modificar en estos días. Pero para modificarla, pues necesitan cambiar también la Constitución, y ya escuchamos que de parte de los partidos de oposición que no le darán los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada que se requiere en las dos cámaras del Congreso, es decir, 2/3 partes de los diputados y los senadores para poder cambiar la Constitución. Entonces, en este sentido, pues no, yo pienso que no pasará esta reforma constitucional y que seguiremos como estamos. Sin embargo, la intención del gobierno es regresar a como estábamos antes de la reforma en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que era la que le compraba la energía a todos los privados, porque hay que decirlo, la Comisión Federal de Electricidad le compra energía a los privados. Más de la mitad de la energía que tiene la Comisión Federal de Electricidad se la compra a los privados desde 1992, 94, por ahí. Empezaron a generarse estos proyectos de inversión en donde la CFE contrataba a empresas para que les dieran las mejores condiciones de precio, de calidad en la energía eléctrica y de innovaciones tecnológicas, porque la energía, la Comisión Federal de Electricidad no lo puede hacer por sí misma, no tiene las capacidades ni de ejecución ni de desarrollos tecnológicos, aunque tiene personal muy apto, muy capaz, muy experto para lo que hacen, no tienen para la innovación tecnológica que se requiere y para lograr la eficiencia también que se requiere. Entonces, ellos hicieron una modificación a la ley de la industria eléctrica para quitarle el despacho de la energía eléctrica al organismo que se creó, para que fuera ya entonces la Comisión Federal de Electricidad la que despachara la energía y la que decidiera a quién le compra y a quién no le compra. A diferencia de cómo está ahorita, que el SENACE no tiene ni que decidir a quién le compra y a quién no le compra. Simplemente el SENACE debe de tomar la energía más barata que le ofrecen. ¿Y cuál es la más barata que le ofrecen? Para empezar, la eólica. La que vemos ahí, que hay esos ventiladorzotes en muchas de las montañas de nuestro país, son las baratas. La energía solar, que ya hay muchos parques también en nuestro país de energía solar. Y esas son las primeras que entran después de la nucleoeléctrica. Debo decir, la primera energía que entra al sistema es la de la planta de Laguna Verde, que esa es muy barata también, porque ya no tiene costo. La planta ya está amortizada y el uranio, pues ahí está, generando calor, y el problema es la disposición del uranio
cuando ya queda agotado, pero eso es otro tema. La realidad es que la primera energía que se despacha es la de la nucleoeléctrica y después vienen las energías limpias, la eólica y la solar. Luego vienen las energías que se generan por vapor de la tierra, que también hay en San Luis Potosí y todo eso. Luego vienen las hidroeléctricas, que tienen menos costo. Así. Entonces son las que van entrando. Las hidroeléctricas son de la CFE, pero hay unas de la CFE que operan con combustóleo, unas que operan con gas, pero que son muy ineficientes, no son ciclo combinado y también son muy ineficientes. Otras que operan con carbón, como Petacalco en el Pacífico, y esas pues son carísimas y además la energía que generan es carísima y además contaminan el medio ambiente de una manera muy importante. Entonces, que pase esta ley de la industria eléctrica sería un grave daño para nuestro país. Y aquí tenemos que abrir otra vertiente que no tiene que ver solamente con la energía eléctrica. Este tema de la inconstitucionalidad de la ley lo van a resolver hoy los ministros de la Corte. Y yo espero que la declaren inconstitucional, pues de lo contrario tendremos efectos muy, muy graves para la economía de nuestro país. No solo por lo que implica el precio o el costo de generación de la energía eléctrica y el pago más caro de luz que vamos a hacer todos los mexicanos, tanto en los hogares como en las industrias y como en todo lo que implica, sino los efectos secundarios por cuanto a las inversiones, empresas de otros países que invirtieron con las reglas que hoy existen y que se las quieren cambiar, y eso implicaría pues prácticamente cancelar ese tipo de inversiones con daños económicos para ellos, que van a ser reclamados en tribunales internacionales y que el país tendrá que pagar porque va a perder. Va a perder y que le van a costar. Como perdió 900 millones de dólares con la cervecera esa de allá de Mexicali que cancelaron, como perdió 300 mil millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. A eso perdió porque había dinero ya recogido de inversionistas del mundo y de México que al cancelarlo pues le tuvieron que devolver su dinero y costó 300 mil millones de pesos. Bueno, eso tendrá un efecto de ese tipo si pasa si niegan la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Pero además, ya lo dijeron los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen muchas inversiones, no solo en energía eléctrica aquí en México, sino en otras industrias, que al convertirse la CFE en el único proveedor, pues les va a encarecer la energía y los va a sacar de competencia ante el mundo en los productos que se producen aquí en México, que se manufacturan aquí en México y que están dando mucha mano de obra y que están dando muchas divisas y que hoy el sector exportador es el que está medio jalando la economía de México. Entonces, eso es un efecto muy grave. Pero el otro, que ya no lo hizo Trump, una vez amenazó con cancelar el Tratado de Libre Comercio por no respetar las reglas, y hace unos 2 meses nos pararon la exportación de aguacate también por otro detallito que estaba ahí en el tintero. Si se niega la inconstitucionalidad de esta ley, los Estados Unidos van a tomar medidas muy drásticas vinculadas al Tratado de Libre Comercio, porque en el Tratado de Libre Comercio está el compromiso de respetar la Constitución, porque en el Tratado de Libre Comercio está el compromiso de respetar las inversiones de empresas de Canadá y de Estados Unidos. Claro. Y con esto se romperían esos compromisos. Y al romperse esos compromisos, los Estados Unidos pueden decir, bueno, pues que ya no venga café de México, que ya no venga aguacates de México, ni plátanos de México, ni hortalizas de México, ni computadoras de México, ni teléfonos celulares, todo lo que manufacturamos en México y que tiene como destino el mercado de los Estados Unidos y que esas empresas manufactureras generan millones de empleos bien remunerados en México, van a sufrir. ¿Y quiénes van a sufrir al final de cuentas? Pues México,
todos los mexicanos. Los mexicanos. Entonces, Todos los mexicanos que tienen empleos en esas empresas o que son proveedores de esas empresas o que son transportistas de esas empresas o que le dan otro tipo de servicios a esas empresas. Ahí vamos a tener problemas. Yo creo que el gobierno hoy está jugando con fuego. El tema este de regresar a la CFE, todo el tema, ya vimos la ineficiencia que era la CFE en aquel tiempo. Cuando hicimos la reforma, le dejamos a la Comisión Federal de Electricidad el control de las líneas de transmisión para que todo aquel que quiera generar monta su energía en las líneas de transmisión que controla la Comisión Federal de Electricidad, como lo está establecido en la Constitución, para que nadie abuse del servicio o de la transmisión de energía eléctrica, de los costos en la transmisión de energía eléctrica. La transmisión y la distribución la hace la Comisión Federal de Electricidad y por ello cobra. Y hay tarifas establecidas por la Comisión Reguladora de Energía para que cobren lo justo, la depreciación del equipo, las inversiones que se tienen, la depreciación de las inversiones, el mantenimiento de los sistemas, todo lo cobran como está establecido en la ley y en la Constitución, porque eso se le dejó claramente y específicamente al Estado mexicano para que nadie abuse. Es como las carreteras, ¿no? Oye, Juan, a ver, precisamente en esto que estás señalando, yo hace algunas semanas entrevisté a la secretaria de Energía, Rocío Nale, y ella en uno de los argumentos que debatía o afirmaba decía, es que a Comisión Federal le dejaron estas atribuciones, pero no cobra por transmitir la energía. No es cierto eso. Y no gana dinero por esto, dando a entender como que a la Comisión Federal solo se le estaba utilizando y los empresarios privados eran los que abusaban del tema. No es así, ¿no? De ninguna manera. Está establecido claramente en la ley de la industria eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad cobra un peaje, por así decirlo, sí, a todo aquel que mete la energía eléctrica en el sistema de transmisión y de distribución. Y la tarifa la pone la Comisión Reguladora de Energía. La tarifa la pone el propio gobierno, eso es lo que cobran. Entonces, ¿qué pasa? Que no pueden cobrar fuera de lo que ellos quieren. Tienen que cobrar precios competitivos, tienen que cobrar lo mismo que cuesta a nivel mundial la transmisión de energía eléctrica. No vamos a pagar ineficiencias, ¿no? Entonces, en lugar de poner eficiente a la Comisión Federal de Electricidad para que sus costos le rindan, pues entonces quieren cancelar todo para que vuelva la opacidad y vayamos y todos los mexicanos paguemos ese costo de incompetencia. Entonces, o de ineficiencia. Juan, recapitulando un poco, bueno, creo que con este gobierno, el gobierno de México, como le gusta que le digan a Andrés Manuel López Obrador, en vez de ser cuatro, para avanzar como que vamos siempre como para atrás, para recapitular un poco con el tema de la reforma, es darle el control absoluto a la Comisión Federal de Electricidad, es utilizar energías sucias, como lo estabas diciendo, y es volver a los tiempos del control absoluto. Pero ¿por qué por qué es la necesidad desde el gobierno federal de controlar absolutamente todo, si de una u otra manera vamos avanzando, incluso con el asunto de las gasolinas? Se está construyendo una refinería cuando los automóviles o el futuro ya van en los autos eléctricos. ¿Y por qué es esta necedad, o por qué crees que exista esta necesidad de ir para atrás? ¿Por qué? Mira, yo pienso que esta es una decisión política. ¿Por qué es política? Para echarle la culpa a los opositores del incremento en las tarifas de energía eléctrica. Porque eso va a suceder, quiera o no, va a suceder. ¿Por qué? Porque la mayoría de la energía eléctrica que se genera en nuestro país se genera con combustibles fósiles, básicamente con gas.
y el gas ha subido mucho de precio. Ha subido casi 3 veces su precio. Irremediablemente, eso va a llevar a un incremento en las tarifas eléctricas a partir del mes próximo, que ya se vencen los contratos del gas barato y empieza a llegar el gas caro. ¿Qué va a suceder cuando empiecen a subir las tarifas eléctricas? El presidente va a decir que es culpa de que no le aprobaron la reforma, pero no es así. Con reforma o sin reforma, la energía eléctrica va a subir porque el gas ha subido de precio 3 veces su valor. ¿Y por qué nosotros estamos atados de manos en el tema del gas? Como lo vivimos hace un año, cuando las heladas en Estados Unidos, que suspendieron las entregas de gas, y hubo que parar industrias, y hubo que limitar el gas a muchas familias en nuestro país, porque no lo teníamos, porque no somos soberanos, porque no producimos nuestro gas, aun cuando lo tenemos en el subsuelo. ¿Para qué fue la reforma energética que hicimos en el 2014? Para que privados pudieran sacar el gas del subsuelo y ponerlo en el suelo para beneficio de México. Y empezaron a hacerse contratos. Algunos sí están funcionando, pero la mayoría no. La mayoría los cancelaron también. Cuando empezó este gobierno, se cancelaron todos los contratos de producción de gas. Y hoy México no tiene gas, porque ya está visto, lo estamos padeciendo, que Pemex no tiene las capacidades para sacar gas del subsuelo. Entonces, son 2 decisiones malas que tomó este gobierno. Cancelar la producción de crudo que trae gas asociado, la de los privados, y cancelar los contratos de gas que había en el norte del país, y porque con los privados, y entonces cancelamos la oportunidad de sacar gas en nuestro país y de ser soberanos. Imagínate que ahorita estuviéramos produciendo el gas que requiere el país y no estuviéramos hablando de importarlo de Estados Unidos o de algún país de Sudamérica de donde viene gas a través de barcos, gas comprimido a través de barcos. Seríamos soberanos, tomaríamos nosotros nuestras decisiones. El año pasado no nos hubieran cancelado el suministro de gas, los de Houston, porque tendríamos gas en nuestro país. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no hemos invertido en sacarlo. ¿Y por qué no hemos invertido en sacarlo? Por 2 cosas. Una, porque Pemex no tiene capital para poderlo hacer. Y 2, porque el gobierno canceló a los privados que sí pusieron capital para poderlo sacar. Esa es una realidad. Entonces, como no hay gas en México, lo importamos. Y como el mercado se subió, pues va a venir el gas bien caro y dentro de 2 o 3 meses tendremos incrementos en las tarifas de energía eléctrica forzosamente, porque si no, tendría que pagarse con subsidio del gobierno. Y al gobierno ya no le alcanza el dinero para estar subsidiando. No, pues sí, Y menos ahora que lo que dices tú ahorita, que las gasolinas dejaron de cobrar el impuesto especial sobre producción y servicio. Nosotros teníamos la gasolina a 18 pesos cuando el litro realmente costaba 10 u 11. Había 7 de impuesto. Hoy el litro ya está a 21. Por el precio del petróleo subió. Ya no cobran impuesto. Entonces están perdiendo 25 mil millones de pesos cada mes porque no cobran el impuesto a las gasolinas. Entonces, es dinero que le va a faltar a las finanzas públicas, porque ese dinero, cuando se hizo el presupuesto, estaba considerado como un ingreso al gobierno, 200 o 300, 250 o 300 mil millones de pesos que está ahí en el presupuesto de ingresos por el IEPS de las gasolinas. No lo van a cobrar este año porque no han subido los precios. ¿De dónde van a salir los 300 mil millones? No se va a poder subsidiar la energía eléctrica. La gasolina ya afortunadamente empezó a bajar el precio del petróleo de 130 que llegó, ya andamos alrededor de $100. Eso permitirá a lo mejor empezar a cobrar un poquito de IEPS a partir del siguiente mes y ya no serán 25 mil millones lo que les cueste al mes, sino 20 mil, pero de cualquier manera será un buen trancazo para las finanzas públicas.
Juan, a ver, en el tema de esta visión estatista que tiene el gobierno de intentar monopolizar la Comisión Federal de Electricidad, de monopolizar a Pemex, de darles, vamos, digamos, mano en todo lo que tiene que ver con su operatividad por encima del mercado. Las reformas de las cuales tú fuiste parte, habrían permitido la creación de instancias como la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, o la propia CENACE, estos organismos autónomos que dependen en cierta manera del sector energético, pero que tenían atribuciones y facultades independientes, en el caso específico de la CRE, pues para poder determinar a través de sus consejeros el otorgamiento de concesiones para quienes quisieran, en el caso de las gasolineras, tener una gasolinería, o en el caso de las fijaciones de precios, pues, también las regulaban. ¿Qué papel van a quedar o qué papel van a jugar estos organismos ahora que se pretenden devolverles estas facultades pues casi absolutas a las dos paraestatales? Sí, pues mira, tendrán que desaparecer porque no tendrán razón de existir, ¿no? No habrá nada que regular, no habrá concesiones que dar, no habrá permisos que otorgar, todo lo hará o Pemex o lo hará la Comisión Federal de Electricidad como lo hacían antes, pero eso afecta las condiciones del mercado. Cuando hicimos la reforma, dejamos claramente establecido que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad serían empresas productivas del Estado, independientes y llamadas a ser competitivas, a producir con eficiencia y con calidad. ¿Para qué? Pues para beneficio de los consumidores y de los usuarios, y que compitieran con los demás, para que en la competencia de todos, ¿quién se beneficia en la competencia de todos? Pues el consumidor. Cada quien quiere ofrecer mejor calidad y mejor servicio y mejor precio, pues para que el cliente le compre. Así de simple, ¿no? ¿Qué te pasa con los teléfonos? Pues hay un chorro de teléfonos y de muchas calidades y te dan muchos servicios. Pues tú como consumidor escoges el que más te guste o el alcance de tu bolsillo. Bueno, pues es lo mismo. Así es un mercado, el eléctrico es competido. Debe ser un mercado competido para que en esa competencia el que se beneficie por las ofertas, pues es el consumidor. El que se beneficie por la calidad en el servicio, pues es el consumidor. Entonces, pues eso es a lo que está llamada esta reforma energética, pero desafortunadamente hoy el gobierno canceló todo eso y vamos a enfrentar otro problema. Hoy leía yo en la mañana un artículo de que hay una empresa, Eni, es una empresa italiana, que logró un contrato de extracción de crudo y en el acuerdo entre el Estado mexicano y la empresa, el pago de sus honorarios y sus servicios se haría en petróleo crudo. Bueno, pues ya está sacando crudo, ya le está entregando a la nación la parte que le corresponde a la nación, pero la parte que le corresponde a ellos no los están dejando exportarla. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues la empresa esa italiana va a presentar una denuncia al gobierno mexicano, el gobierno italiano va a defender a su industria y total, se va a hacer un chilaquil ahí otra vez que no queremos, no queremos porque... No, la pregunta es ¿dónde vas a almacenar ese petróleo si no se lo pueden llevar? No, ya pararon la producción porque no tienen dónde almacenarlo, tienen que darle salida. Sí. Entonces pararon la producción de un pozo del cual un porcentaje muy importante y muy grande se le entrega a Pemex, ya no se lo entregan porque ya pararon la producción. Y el otro, pues y además esa empresa paga impuestos, paga derechos de extracción de crudo al Estado mexicano, no a Pemex, sino al Estado mexicano. Entonces, vaya, se está desvirtuando todo esto y no nos va a llevar a nada bueno como país, que se estén violentando los contratos, las reglas y sobre todo que se esté violentando la Constitución, porque es en la que ven los inversionistas a nivel mundial y a nivel nacional dónde están las reglas. Y si se cambian las reglas, pues el Estado de Derecho se acabó. Y cuando un país se acaba el Estado de Derecho,
viene para abajo todo, viene para abajo todo. Hoy estaba diciendo el gobierno que íbamos a crecer al 4,5% en este año 2022. Yo pienso que no vamos a crecer ni al 1,5%. Ni al 1,5% yo pienso. ¿Por qué? Y es Porque muy con todas estas decisiones, perdón. Que todavía y es muy alto lo que estás Bueno, pues pronosticando. hasta ahorita, ¿verdad? Con lo que ha pasado hasta ahorita, yo pienso que vamos al 1,5%, porque con todas estas decisiones que está tomando el gobierno y las señales que está mandando, ni los mexicanos ni los extranjeros invierten. Y solamente con inversión es cuando hay crecimiento económico. Oye, Y Juan, cuando hay crecimiento económico, hay generación de empleos. Cada 1% del Producto Interno Bruto que crece el país genera 400,000 empleos. Si no crece, pues no hay empleos, no hay economía, no hay salud y bienestar para las familias. Juan, Ese es el tema, ese es el debate. El lema principal del gobierno de López Obrador es primero los pobres, pero con todo lo que estás diciendo, yo creo que su consigna es hacer a más pobres, porque están dejando de cobrar un impuesto que es un ingreso que nos estabas comentando, es un ingreso para el gobierno, lo están soltando, están perdiendo demasiado dinero en diferentes rubros y están soltando demasiado dinero en los programas sociales. Pero va a llegar un momento que va a colapsar el propio gobierno de México y es donde ya va a haber un problema ya global dentro de la economía, la economía del país. Y eso es lo que luego no se informa, porque es muy bonito para los jóvenes que reciban sus becas sin tener ni tan siquiera la obligación de ser de excelencia. Es muy bonito que los niños reciban un apoyo por un año o que se reciba por los diferentes apoyos que da el dinero, que da el recurso, el gobierno. El gobierno se le está acostumbrando a dar dinero, dinero, dinero y más dinero. Pero ¿de dónde va a obtener esos ingresos si está perdiendo también dinero? Bueno, pues yo te digo de dónde los va a obtener, de más deuda, van a contratar más deuda para el futuro. Y la realidad, mira, yo estoy de acuerdo en los programas sociales que son útiles, como el de las becas a los estudiantes, pero que se comprometan si quiere ir a la escuela y a sacar buenas calificaciones, y el que no, que le quiten su beca. Estoy totalmente de acuerdo que a las personas mayores le den también su pensión por el monto que se les están dando, inclusive hasta un poco más, porque es justo. Pero de ahí en fuera no es dinero productivo. A los muchachos ninis que le están dando por un año, yo creo que les deben dar 6 meses, pero integrados en un proceso de capacitación para el trabajo o capacitación para realizar cualquier actividad. Pero no se los otorgan, no hay capacitación. Entonces, también es un dinero que si bien les sirve para lo que lo usen, esporádicamente, o sea, no esporádicamente, sino furtivamente estos 6 meses o un año, se les va a acabar y luego no está siendo productiva esa inversión cuando si se les llama a capacitación y a que se obliguen a capacitarse en acciones productivas, pues ahí sí estaría invirtiendo bien el dinero, pero no es así. ¿De dónde va a salir este dinero? Pues de más deuda, como es de donde está saliendo. Los primeros años del gobierno se chutaron como 400,000 millones de pesos de fideicomisos que había de ahorro para ocasiones especiales. Ya se los acabaron. Siguiente año se acabaron otros 125,000 millones de otros fideicomisos. Ahora va a echar mano y además echaron mano de deuda. Tenemos 35% más de deuda de la que dejó Peña Nieto. 35% más de deuda de la que dejó Peña Nieto. Y eso que dicen que no están contratando deuda, pero la verdad y eso, eso no lo dicen, eso no lo dicen, eso no lo informan. Lo niegan. Pues oye, sí, pero mira, pues es que desafortunadamente pocas personas vemos los números y analizamos la realidad de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Entonces ahorita todo está muy bien, como decías, está muy bonito, todo el mundo recibe dinero, estamos muy contentos,
pero estamos cavando un hoyo en el que posteriormente pues, va a ser muy difícil salir. Está pasando lo que pasó con Echeverría y con López Portillo. Con Echeverría empezó a endeudar el país de una manera importante. López Portillo lo sobreendeudó, lo sobreendeudó. Hoy todavía estamos pagando deudas de aquellos tiempos. Hoy todavía estamos pagando deudas de aquellos tiempos. Entonces, sería muy lamentable si no se para este dispendio y no se pone en orden en el fondo de las finanzas públicas. Porque hoy ven los números macroeconómicos del país y todo está muy bien. El gobierno tiene ingresos, los ingresos se gastan, el déficit del gobierno es muy poco, etcétera. Todo va bien porque se están acabando los ahorros. Cuando se acaben, que ya se acabaron los ahorros, y cuando por razones políticas no se suba el precio de la gasolina y dejemos de recibir el IEPS y otros temas, el gobierno se va a quedar sin dinero. Se va a quedar sin dinero. Entonces, los ahorros que está haciendo el gobierno, más que ahorros, son dejar de invertir y gastar en necesidades de la población, como lo fue las medicinas, que no invirtieron, o carreteras. Todos andamos por las carreteras. No hay obra. ¿Cuáles reparan? ¿A cuáles dan mantenimiento? Hospitales, escuelas. Va a llegar un día en que sea tal el deterioro de toda la infraestructura del país, porque estamos ahorrando, que va a ser carísimo repararlos y rehabilitar todas esas instituciones o toda esa infraestructura que tiene México. Entonces, pues sí, tenemos hacia adelante, desde mi punto de vista, un panorama difícil. Es lo que yo veo que está sucediendo. El gobierno, él no ha mentido, el gobierno no ha dicho nada que sea mentira. Ellos quieren hacer una transformación, lo llaman la cuarta transformación, pero no nos han dicho para dónde quieren transformar el país. Nomás hablan de una transformación, pero transforman el seguro popular ¿en qué? En nada. Transforman las guarderías ¿en qué? En nada. Transforman lo que han ido quitando y desapareciendo, pero desafortunadamente no han ido poniendo lo que sustituye a eso. Como dijo el presidente ayer o antier, ya quitamos las escuelas de tiempo completo porque había corrupción, ¿no? Bueno, ahora le vamos a dar dinero a los padres de familia. No va a resolver el problema de la alimentación a los niños en las escuelas porque se rompe un esquema, se rompe un sistema de operación y de trabajo, ¿no? Entonces, es el gobierno quien tiene que dar las directrices y organizar a la sociedad en esos casos para que los programas sean eficientes, ¿no? El aeropuerto se cancela y ahí sí hizo el Felipe Ángeles, pero se cancela porque había corrupción, ¿no? ¿Dónde están los corruptos del aeropuerto de Texcoco? ¿Dónde están los corruptos de las otras cosas que han cancelado? Pues no están, no aparecen. Entonces, yo creo que ha faltado en esta cuarta transformación que el gobierno en su conjunto nos diga hacia dónde va la transformación, pero evidentemente, porque como decías, primero los pobres sí, y son beneficios para el pueblo, lo que dice el presidente sí, qué bueno, todos queremos que el pueblo se beneficie, pero el Ceneval, que es un organismo que tenemos en México para valorar la pobreza, pues dice que en el año 2020 tuvimos 4 o 6 millones más de pobres y en el 2021 andamos por 4 millones más de pobres. O sea, en estos 2 años tenemos 10 millones más de mexicanos que lamentable y desafortunadamente han pasado a las filas de la pobreza. Entonces, esa es la pregunta. Oye, Juan, a ver, ahora bien, este es
el Estado es el parte real de lo que está sucediéndose a grandes rasgos con el tema energético, con el tema nacional, si hablamos un poco de la macroeconomía, de la circunstancia en que se encuentra. Tú como ex funcionario público, tanto federal como legislador, ¿dónde o qué observarías? ¿Qué es lo que habría que hacer, por ejemplo, para poder enmendar esta circunstancia? Evidentemente ya con este gobierno va a ser muy difícil que se pueda dar un giro de al menos 180 grados y repetir la ruta para donde va. Pero pensemos positivamente, pensemos que estos 30 mexicanos que en su momento le dieron el voto a Andrés Manuel López Obrador no se lo dan en el próximo proceso electoral en el 2024. ¿Qué rumbo debe de tomar y qué debe de hacer ese posible escenario, el gobierno, para salir lo más pronto posible de este lugar a donde nos está llevando, que es el abismo? Yo pienso que el presidente se estará dando cuenta de que las cosas no van bien conforme él las había planeado. Y yo espero, sinceramente, que se rectifiquen el camino en ciertos aspectos del desempeño del país. Sobre todo, yo creo que si se logra la inconstitucionalidad de la ley eléctrica, eso será un respiro para las inversiones y un respiro para la relación con Estados Unidos y Canadá y con Europa. O sea, México ya no es un país aislado del mundo. México es un país vinculado con el mundo. Al presidente lo han venido a visitar funcionarios de los Estados Unidos y de Canadá para darle su punto de vista de lo que puede estar afectando las relaciones con nuestro principal mercado consumidor. El 85% de lo que vende México lo vende a Estados Unidos y Canadá. Imagínate que eso se rompa. ¿A dónde van nuestros Hace unos días productos? se dio la cifra de que México había recuperado esa posición de ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Nos había sustituido China y finalmente otra vez México se pone hasta arriba, pero Gracias, ¿de qué Ebrard. sirve? Gracias a Marcelo Ebrard, hay que decirlo. Marcelo Ebrard resuelve todo, ya que se ponga Bueno, a gobernar él de una él vez. viene a apagar fuegos, es el bombero del gobierno. No, pero la verdad es que mira, el presidente en su campaña ofreció cosas y las está cumpliendo. Y 30 millones de mexicanos le dieron el voto y su confianza. Ahora, lo que están haciendo a 3 años de distancia o poco más, estamos viendo que no está resultando, porque uno de los ofrecimientos era que íbamos a crecer al 4,5% el primer y segundo año y vamos a terminar el sexenio creciendo al 6 o al 7. Bueno, sí, vamos en decrecimiento. Él decía que el 2% era un crecimiento mediocre, pues estamos peor que eso. Entonces, no le están saliendo al presidente ciertas cosas y yo pienso que por lo inteligente que es el presidente y como él quiere pasar a la historia como un gran presidente, pues tendrá que hacer algunos afines a su política, algunos aprietes de tuercas a su política económica y a su política social, poniéndole algunas condiciones a ciertos gastos que se generan para que el país retome el rumbo. Por ejemplo, el presidente tendrá ya que enviar nombres para que integren la Comisión Federal de Competencia. Ese organismo tiene 7 comisionados, pero está funcionando con 4 porque no han mandado a concursar a los 3 que hacen falta. Lo mismo pasa con el IFETEL, con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, perdón. Entonces, también falta eso, falta en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o sea, él está pretendiendo desmantelar las instituciones constitucionalmente establecidas para no tener que pelearlas en las cámaras. Pero eso está afectando el desarrollo de la economía también y de un sistema económico que se creó. ¿Cuál es el sistema económico que va a sustituir a este que se creó en esa transformación que el presidente quiere hacer? No lo dice.
O dice que, bueno, comunicaciones y transportes regula las telecomunicaciones. La Secretaría de Energía regula la producción de pozos petroleros y de gas. Y así, la Secretaría de Economía regula la competencia entre empresas. Pues no, se necesitan personas especializadas, ajenas al propio sistema de gobierno, que autónomamente tomen las decisiones y juzguen qué es lo mejor para el país en un consenso de 7 personas, que además no son infalibles. Si algo hacen más, pues hay amparos para que la Corte lo defina y jueces de competencia lo definan. O sea, ya hay un sistema creado para que el país funcione así, con instituciones, y no por las decisiones de un solo hombre, que ya vimos que cuando Echeverría y López Portillo, pues le dieron al traste a la economía del país y a todo. Entonces, por eso se crearon todo ese entramado de instituciones, entramado de pesos y contrapesos, para que las decisiones se tomen colegiadas, en conjunto, sean sancionadas por otros poderes, por otras instancias, y las cosas funcionen bien. Claro. Y el presidente quiere hacer una transformación, a juzgar por lo que vemos, hacia como estábamos antes, en donde un solo hombre manda, y parece ser que se le olvida que él termina su periodo dentro de 2 años y medio. ¿Quién va a ser el hombre o mujer a quien le va a dejar toda esa responsabilidad para los siguientes 6 años? Pues es tremendo eso. O sea, tenemos que... Yo pienso que el presidente va a tener que rectificar algunas de las decisiones que está tomando o que no está tomando para bien del país, para bien de la vida institucional de México. Bueno, es que eso es lo que tú crees, lo que cree Luis, lo que creo yo y creen muchas personas, que esperamos que rectifique el rumbo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nomás vemos que no rectifica nada, que sigue metido en su necedad. Y dijiste una frase, que México no está aislado del mundo, pero parece que tenemos a un presidente aislado del mundo, porque solamente está enfocado en sus propios temas. Pero yo te quiero hacer una pregunta, ya que eres experto en estos asuntos económicos, eres un maestro, Juan. Fíjate que hace unos días... No soy un maestro, nada más. Soy hoy un empresario. Soy hoy un empresario que está padeciendo ciertas consecuencias. Hace unos días el presidente del partido de la Revolución Democrática fue a la Ciudad de México a ver lo del asunto de Rogelio Franco y de los presos políticos. Pero ahí hizo un señalamiento que me llamó mucho la atención, que el gobernador de Veracruz, y a lo mejor todos los gobernadores, están regresando dinero a la federación, y que esa es la manera de cómo se está sosteniendo el país. Es posible lo que está haciendo Cuitláhuac con los subejercicios, que no hay obra, y sí no hay obra pública en Veracruz, es muy contada, y regresan el dinero para la federación, para el uso de los programas sociales. ¿Sí es posible lo que se señala? Sí, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria obliga a que cuando alguna entidad, cualquiera que sea, Pemex, CFE, el gobierno de Coahuila, el de Veracruz, cualquier entidad que no ejerza su presupuesto, lo tiene que regresar a la federación. Y ya lo aplica a discreción la federación. Y la federación, pues toma el dinero y decide dónde lo invierte, porque hay un artículo en el presupuesto que ahí se le faculta al Ejecutivo Federal para decidir el destino de esos recursos. Ahí está. Se vuelve discrecional el recurso, se vuelve discrecional al devolverlo. Entonces, sí, es cierto. Oye, Juan, perdón, Iván, tú fuiste aspirante al gobierno de Veracruz y, sí. Y ahí tú decidiste hacer una decisión, decir, bueno, no veo en Acción Nacional los motivos fundacionales ni lo que me invitó a participar dentro de la política, y no coincido con la visión que hasta entonces en ese momento se tenía.
Al paso de ese ejercicio, que fue tu aspiración a alcanzar la gobernatura en el periodo bianual, en el que encabezó Miguel Ángel Yunes, al paso de ese gobierno y al paso de lo que llevamos de administración, ¿cómo ves a Veracruz? Finalmente, tú como empresario, pues tienes muy claro, ¿no? Los números en cuanto al tema económico, pero es evidente que desde hace mucho Veracruz tiene gobiernos que no son los merecedores de los que los ciudadanos demandan, ¿no? O sea, a Veracruz le han quedado a deber en todos los sentidos. Sí, mira, no solo desde el gobierno de 2 años, sino desde el gobierno de Miguel Alemán, de mediados del gobierno de Miguel Alemán, Veracruz empezó a deteriorar su estructura, su sistematización y su desarrollo. Empezamos a decrecer y a perder espacios en el nivel nacional en muchos aspectos, entre ellos el de la economía, el de la infraestructura, el de la salud y el de la inseguridad. Es cuando empezaron a crecer la deuda, es cuando empezó a haber desorden en las finanzas públicas, y entonces, si tú ves los índices de crecimiento del estado de Veracruz en los aspectos positivos, como por ejemplo la economía, estamos muy por debajo del promedio del nivel nacional a partir de la mitad del periodo de Miguel Alemán. Antes estábamos muy por encima del promedio nacional. En Veracruz se dejó de promover la inversión por parte del gobierno. ¿Qué empresas importantes nuevas hay en Veracruz de Miguel Alemán para acá? Que no sean las que ya están, o las cadenas de autoservicio, ¿no? Los Walmart y los Sams y todo eso. Empresas de valor agregado. Una que les sube mucho, la de Nestlé, que vienen y le pagan demasiado barato el café a los productores veracruzanos. En vez de ayudarlos, los ahorcan. Pues mira, ese es un mito que yo te puedo decir en otro tema. La realidad, el precio del café en el mundo está muy competido y hay muchos compradores y hay muchos vendedores. Y el precio del café está regido por un mercado internacional. El café robusta que se produce en Veracruz en buena parte está regido por un precio en Londres que si reconsideramos el año pasado, por los precios se pagaba entre 30 y 35 pesos el kilo de café robusta verde, y este año se pagó a 65 pesos. Entonces, eso que dices es un mito, y te lo digo porque es mi negocio, el café. Y si yo no pago un buen precio, me lo quita Nestlé o me lo quita de la empresa de Nestlé. De la empresa de Nestlé. Es que fue la única empresa que ha llegado y llegó. Sí, esa llegó y trae una inversión, dicen que de 150 millones de dólares. Ojalá y ese sea el monto y genere mucho empleo y realmente puedan comprar más café mexicano, procesarlo en esa planta y exportarlo al mundo, que de eso se trata. De eso se trata. El consumo del café en México es alrededor del 30% de lo que producimos. Entonces, pues mucho hay que exportarlo, y si lo exportas con valor agregado, pues mucho mejor. Entonces, es mejor comprar el café aquí en México a los productores mexicanos que traerlo de otros orígenes, ¿verdad? Porque sale más caro. Entonces, el café es un mercado competido desde el año de 1875. Hay una bolsa en donde se compra y se vende el café desde 1875. Yo tengo documentos aquí que desde el año 1900 ya se hacían las operaciones de café con referencia a la bolsa de Nueva York. Entonces, claro, los productores no conocían esos precios porque no había los medios. Pero hoy cualquier productor viene a venderte tu café y te dice, te vendo mi café, sí, ¿a cómo? A tanto. Oye, espérate, cabrón. Aquí en mi teléfono dice que el café en Nueva York está tanto, cabrón, ahorita. Menos el flete, menos el proceso, el café en México vale a tanto. Ya los productores hacen eso. Así vienen a ofertar su precio de café y cuando traen café de muy buena calidad y eso, pues les pagas un poco mejor porque quieres café de buena calidad. Entonces, pero bueno, ya nos abrimos un poquito en este tema de
de eso. ¿Cómo Pero sí, veía mira, Veracruz? la realidad, a Veracruz no han llegado nuevas inversiones, salvo las petroleras, y es muy lamentable, ¿no? Porque no se genera empleo bien remunerado, no se genera valor agregado, no se generan cadenas productivas de proveedores vinculadas a grandes empresas. Es decir, ha faltado mucha promoción para el desarrollo económico, hemos perdido en los aspectos de salud, pues está a la vista de todos, hay que ver los hospitales y las quejas de miles y miles de usuarios del sistema de salud, hay que ver las escuelas cómo están de abandonadas, no se les ha invertido en muchos años lo suficiente, y qué decir de la infraestructura estatal, ¿no? ¿Qué decir de los hospitales abandonados donde se han robado equipos? No ahorita, sino antes también se han robado equipos, se han robado muchas cosas, infraestructura carretera. La verdad, se ha deteriorado mucho nuestro estado de Veracruz y por eso ocupamos el lugar número 28 ya de todos los estados en el país en desarrollo social, en desarrollo económico. ¿Le entrarías otra vez a la política, Juan? Pues mira, es muy difícil. A mí me gustaría ser gobernador de Veracruz, siempre quise ser gobernador de Veracruz, pero hoy es muy difícil. Hoy los partidos pues tienen, como en el pasado, pues tienen ya controlado todo su esquema para nombrar candidatos. Si hubiera, por ejemplo, un partido que lanzara una convocatoria y que se pudiera, para que hubiera unas primarias, ¿verdad? Y que los ciudadanos puedan ir a votar por un candidato de un partido, para que digan, bueno, yo quiero que fulano de tal sea el candidato del PAN, y que el PAN haga una elección abierta, que a ver, que se apunten los que quieren apuntarse, o con algunas reglas, no las que ponen, ¿no? Que hay que tener el 20% del padrón y todo eso, y cuando sale la regla ya el que quieren que sea, ya tiene todas las firmas juntas, y ya nadie puede inscribirse porque ya no hay firmas disponibles, ¿no? Entonces, no, hacer unas reglas claras en donde haya preliminares, elecciones preliminares ciudadanas, en donde los partidos, entre los ciudadanos puedan decir cuál es el candidato que les gustaría que estuviera en el PAN, en el PRD, en Movimiento Ciudadano, en Morena. Entonces, sería una contienda más pareja, ¿no? Entonces, ahí sí puede uno pensar en entrarle, pero entrar ahí a caer en los acuerdos populares, en las componendas y en los compromisos con las cúpulas, yo no le entro. Por eso me salí del PAN y me fui de candidato independiente. Ahora nada más pan, pero con café. Y café de café bueno. Sí, sí. Mi querido amigo Juan Bueno Torio. Así es. Oye, Juan, pues agradecerte la disposición, el tiempo para poder conversar con el auditorio de Sin Pelos, este programa, esta nueva temporada, esta versión periodística en la que pues hemos intentado darle voz a los expertos, a los conocedores, a los políticos, a los actores empresariales, sociales, y ojalá pronto podamos estar emplazados, porque con Juan podemos hablar hasta de cómo ve el escenario político para la sucesión en Veracruz. Es un experto en la economía, es un hombre de buen saber. Y no tanto. Pues, fueron muchos años de estar metido ahí en las partes económicas del país, desde las actividades legislativas que tuve, 2 veces como diputado federal y 1 vez como senador, y todas esas veces pues siempre formé parte o coordiné las actividades económicas de los grupos parlamentarios en las negociaciones con los gobiernos y recibiendo mucha información de muchos lados. Entonces pues se genera un acervo de conocimiento ahí que pues aquí lo pongo a la disposición de la gente. Muchos dirán que soy conservador, que soy neoliberal, que soy lo que representa las actividades que realicé, pero pues si así me califican, sí, yo soy una persona que cree en el libre mercado, con responsabilidad social, siempre con la mano del gobierno, viendo que no haya abusos en la economía. Por eso la Comisión de Competencia, por eso la Comisión de Telecomunicaciones, por eso la Comisión Reguladora de Energía, por eso muchas cosas que se hicieron en el esquema como parte de gobierno, para que el gobierno también corrija
las desviaciones del mercado cuando estas están afectando el interés de los ciudadanos. Entonces, sí, yo soy eso, creo en el libre mercado, pero con responsabilidad social y con la mano del gobierno, cuidando que no haya abusos en la economía. Y creo en la transparencia y en el Estado de Derecho también. Entonces, cuando esas cosas no se dan, pues uno se repliega y estás en tu actividad propia haciendo las cosas. Sí me gustaría ser gobernador de Veracruz, pero lo veo muy lejano ya en este contexto en el que estamos viviendo actualmente. ¿Quién sabe? A lo mejor estás en la coyuntura porque la sociedad de los mismos ciudadanos hartos de los partidos políticos prefieren figuras como tú, Figuras que ciudadanas con una ahora. trayectoria Mira, transparente, limpia, se pero puedan el tema, inscribir, ¿no? oye, pero el tema de las candidaturas independientes, pues ya lo viví, que es bien difícil, ¿no? Entonces, Habrá que modificar, pues para cuando te toque a ti, a lo mejor ni va a haber ya, mano. No te dan quieren spot en la desaparecer el radio, en INE, la todo. televisión, no tienes nada, ¿eh? Quieren desaparecer ahora todo, el INE, el consejos reguladores, quieren Todo. desaparecer absolutamente todo. A lo mejor, pues, cuando más sea que levante A eso me refería yo con que están queriendo y desaparecer digas, todo. quiero ser, y ver un instituto electoral. Pues sí, Esa no, es pues, su consigna de ellos. ojalá Muchas y no gracias. desaparezcan, ojalá y no se desaparezca ninguna de las instituciones autónomas que se han formado a través de los años y que le han dado un soporte sólido a nuestra democracia. Tanto así, pues, que el presidente de la República llegó a ser presidente gracias a una de las instituciones en las que más confían los ciudadanos mexicanos, al Instituto Electoral. Entonces, pues yo creo que no debemos desaparecer las herramientas y los instrumentos que tenemos como ciudadanos para trascender mejor hacia el futuro. Ahora son enemigos jurados los del INE con la gente de la 4T. Incluso el propio secretario de Gobernación se le fue encima al Instituto Nacional Electoral, cosa que fue histórico, porque es la primera vez que vemos a un secretario de Gobernación ya muy enconado en contra de esta institución. Pero muchas gracias, Gracias, Juan, de verdad, por Con mucho gusto, un saludo. por la plática. Y yo coincido con Gracias, Luis, Juanito. Estamos emplazados para otra. Ahí para otra, portales. claro, platicaremos con Juan en cuanto Vale, nos lo no. permita. Fuerte Vale, abrazo, no. Juan. Con mucho gusto. Gracias. Pues ahí tiene usted, mi querido Iván, la plática, la conversación sin pelos con un personaje como Juan Buenotorio, que se me pasaba a decir, ¿no? Él en su momento fue también miembro de la Secretaría de Economía, fue subsecretario de Economía. No, le sabe al tema económico. No, a ver, le conoce al tema. Y yo creo que este tipo de pláticas son muy buenas. Ojalá que la gente también se informe, porque eso es lo que queremos, nuestra misión, informar, pero las cosas como son, de frente, sin pelos. Claro, y bueno, por supuesto, invitamos al auditorio a que nos siga, a que comparta esta transmisión en YouTube, para que la comparta en Facebook, para que le dé usted a la campanita, nos dé seguir. La única intención es que usted se mantenga informado, que forme un criterio propio y que, por supuesto, encuentre en estos espacios libertad de expresión, sobre todo que pueda usted hablar sin pelos. Nos vemos. Nos vemos en la próxima.